Muy buenas noches nuevamente, estimados participantes. Vamos a continuar con la sesión número 2 y para esta oportunidad tenemos la gratísima presencia de la doctora Lady Córdoba Fon, quien nos acompaña en esta segunda sesión. Estimada doctora Lady, ¿nos podría confirmar que nos escucha muy bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, los escucho. ¿Qué tal, doctora? Muchísimas gracias por estar aquí en Biloyer en esta segunda sesión del curso de Buenas Prácticas Empresariales, el cual es organizada con el apoyo de Bordes Agencia Consultora. Doctora, ¿le parece bien si ya empezamos? Yo le hago la presentación y le cedo el uso de la palabra. Doctora, ¿va a realizar alguna presentación con diapositiva el día de hoy para que vaya ya proyectando? Sí, claro. Perfecto. A ver, lo voy buscando. Estimados participantes, el día de hoy tenemos la presencia de la doctora Lady Córdoba Fon con el tema de lineamientos generales para la implementación de un sistema PLAFT. La doctora Lady Córdoba Fon es abogada y magíster en finanzas y derecho corporativo y es especialista en temas de prevención y lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Cuenta con experiencia también en cumplimiento normativo y gestión de riesgos, además con estudios de administración de riesgos de LAFT ISO 19600, sistema de gestión de compliance ISO 37001 y sistema de gestión antisoborno ISO 31000, Risk Manager and COSO ERM. Actualmente la autora trabaja en Risk and Compliance Officer en Bupa, Perú, siendo responsable de la supervisión de la gestión de riesgos y cumplimiento de empresas del grupo económico. Se desempeñó como oficial de cumplimiento alterno y oficial de cumplimiento de entidades del sistema financiero y bancario. La autora Córdoba posee más de 10 años de experiencia en áreas de cumplimiento. Estimada autora, le cedemos el uso de la palabra y además le agradecemos por estar presente aquí en Biloyer para esta segunda sesión. Muchísimas gracias, estimada autora. Adelante. Gracias, buenas noches. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, sí se puede visualizar muy bien. Perfecto, listo. Gracias más bien por la invitación. En realidad creo que estos foros son muy enriquecedores, ¿no? No solamente para ustedes, sino también para mí, ¿no? De hecho, mi misión ahorita es tratar de darles aquellos lineamientos generales, ¿no? Para un sistema de prevención del lavado de activos, ¿no? Un poco para poder comentar también cómo es que este sistema es tan importante ahora, ¿no? Vamos a ver cómo ha evolucionado también la norma y hemos pasado tal vez de un sistema que era regulatorio para el sistema financiero, ¿no? Hasta una norma que ahora abarca prácticamente el 100% de las empresas en nuestro territorio, ¿no? Eh, Sé que el tiempo en realidad es muy corto, ¿no? Para abarcar un tema de verdad que bastante amplio, ¿no? Pero he querido tratar de poner los conceptos generales, ¿no? Un poco sentar las bases de el por qué nace este sistema de prevención del lavado de activos y cómo ha ido evolucionando en nuestra regulación, ¿no? Eh, un poco a nivel general, ¿no? De hecho, seguro los que ya han investigado están un poco más inmersos en los temas de prevención del lavado de activos, ¿no? Conocerán la diferencia entre el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Generalmente cuando se aplica un sistema o se implementa un sistema de prevención del lavado de activos, no se deja de lado también el financiamiento del terrorismo, ¿no? Considero que en realidad la parte más importante de diferenciar muy bien estos conceptos, ¿no? A veces se deja un poco de lado el tema del financiamiento del terrorismo, pero dependiendo también de nuestras empresas, dependiendo las zonas geográficas, vamos a tener un mayor o un menor incidencia en riesgo respecto al financiamiento del terrorismo, ¿no? Entonces a veces se deja un poco de lado, pero considero bastante importante también ver desde nuestro frente, ¿no? Desde donde estamos, si es que también estamos o tenemos un riesgo adverso al financiamiento del terrorismo, ¿no? Entonces, el lado de activos ya seguro habrán visto a nivel general como un concepto, implica mover las ganancias provenientes de una actividad ilegal, ¿no? Perdón por la falla ortográfica ahí.
La finalidad en realidad es darle una apariencia de legitimidad, ¿no? Entonces, el lavado de activos va a tener un origen netamente ilícito, ¿no? El dinero que se va a mover a través del lavado de activos va a provenir de delitos que están tipificados en el Código Penal, ¿no? Entonces, van a ser delitos que me van a generar una ganancia ilícita, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, la trata de personas, la comercialización de armas de forma ilícita, ¿no? También estamos hablando de, adicionalmente, por ejemplo, otros delitos más destinados a la trata de personas y a la trata de blancas, que también es un poco distinto, ¿no? Entonces, todos los delitos que en realidad me van a generar una ganancia ilícita, ¿no? Van a estar dentro del concepto de lavado de activos, ¿no? En un trazo, en realidad, en un flujo que siempre se va a dar, ¿no? Primero vamos a tratar de insertar este dinero ilícito al sistema financiero, al sistema bancario, ¿no? Para darle una primera licitud, ¿no? Luego vamos a tratar de ese dinero moverlo y es ahí donde en realidad ya se deja de usar los bancos y entramos a utilizar otros mecanismos, ¿no? Como por ejemplo la creación de otras empresas, la inversión en otros negocios, la compra incluso de otros activos, ¿no? Entonces ahí también estamos enfocándonos en otros negocios, ¿no? Como, por ejemplo, compra de vehículos, compra de inmuebles, ¿no? Entonces, y luego vamos a tener que este dinero que ya ha tenido un primer flujo dentro del sistema económico, ¿no? Ya no estamos hablando del sistema financiero, sino del sistema económico, regresa otra vez para poder seguir invirtiendo, ¿no? Entonces, cuando estamos en la tercera etapa, que es ya la segunda inversión de este dinero ilícito, es complicado poder identificar el origen ilícito, ¿no? Porque ya hemos dado dos capas de movimiento a este dinero, ¿no? Entonces, la idea de poder identificar este concepto de lavado de activos es que siempre va a provenir de algún delito, ¿no? Va a provenir de alguna ganancia ilícita, ¿no? A diferencia del financiamiento del terrorismo, en el que en realidad va a provenir ya sea de una fuente legal o de una fuente ilegal, ¿no? O ilícita. Entonces, el financiamiento del terrorismo en realidad es brindar ayuda económica, cualquiera sea la fuente, como mencionábamos, ¿no? Con el objeto de financiar una actividad terrorista futura, ¿no? Entonces, yo puedo ser una empresa normal, pago mis tributos, ¿no? Me dedico incluso a una actividad económica lícita, ¿no? Pero puedo estar destinando algún porcentaje de repente de estos ingresos como empresa a poder financiar de repente algún tipo de actividad ilícita relacionada al terrorismo, ¿no? Entonces, igual podemos estar del lado en el que tengamos tipos de clientes que estén inmersos en esta actividad, ¿no? Entonces, la idea es poder identificar los conceptos, ¿no? Diferenciados porque, como les mencionaba, ¿no? El lavado de activos siempre proviene de actividades ilícitas, pero el financiamiento del terrorismo no necesariamente, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver algunas indicaciones que nos van a ayudar a poder instaurar un sistema de prevención del lavado de activos, ¿no? Y esto nos va a ayudar también a poder identificar desde el lado interno como empresa y también hacia afuera, ¿no? Es decir, hacia afuera con nuestros clientes, hacia afuera con nuestros proveedores, ¿no? Y poder instalar un sistema que pueda cubrir los riesgos relacionados a estos dos ilícitos, ¿no? Tanto al lavado de activos como al financiamiento del terrorismo. Entonces, un poco de información estadística que tenemos respecto a nuestro país, ¿no? Respecto a sentencias condenatorias, tenemos que entre el periodo 2012 y 2018 se han emitido en el país 91 sentencias condenatorias firmes, ¿no? En temas de lavado de activos, registrándose el mayor número, ¿no? En el último año 2018, ¿no? Que se tiene esta estadística. Entonces, hay que tener en cuenta que todavía, si bien es cierto, es un delito
que distinto, por ejemplo, de los que ya conocemos en el Código Penal, aunque tienen mucho más años de tipificación, es un delito nuevo que en realidad aún no tiene muchas sentencias condenatorias, ¿no? Entonces, entiendo que ya con esta nueva ley, la 3424, y que ya va a exigir un poco más del lado también del regulador, de la autoridad, a poder incrementar estos casos, ¿no? Entonces, generalmente estos casos o estas sentencias han estado basados mayormente de repente a alertas del sistema financiero, de otros sujetos obligados, ¿no? Pero al ya establecerse esta nueva ley, la 3424, ¿no? Ya se va a exigir un sistema no solamente de prevención del lado de activos, ¿no? Sino que, como sabemos, de otros delitos adicionales. Entonces, vamos a tener quizás ya un incremento en estas sentencias y en estos casos, ¿no? Pero por el momento, con el sistema que tenemos, hemos llegado a un máximo de 24 sentencias, ¿no? Respecto a las tipologías de lavado de activos, ¿no? Me quiero concentrar en realidad en dónde es que más se usa, ¿no? Y vemos que el uso en personas jurídicas es la tipología mucho más alta, ¿no? La más común. Entonces, ahí también tenemos el doble, digamos, de responsabilidad, ¿no? Y de compromiso también para poder instaurar en las empresas, ¿no? Un sistema de PLA, ¿no? Que ayude no solamente como empresa a poder cubrirte de los riesgos del lavado de activos, financiamiento de terrorismo, ¿no? Sino también a poder ayudar ya sea al Estado y a todo el sistema, porque no solamente son los particulares, ¿no? Vamos a ver más adelante también a qué se refiere con estas evaluaciones mutuas, ¿no? Que son bastante interesantes, ¿no? Entonces, el lado de activos no solamente es un concepto que va a abarcar digamos, a las empresas, ¿no? Sino también a otros tipos de negocios que son quizás más pequeños, ¿no? Pero que sí en realidad pueden tener un nivel de riesgo un poco más alto, ¿no? Entonces, el uso de personas jurídicas es la tipología en realidad más alta en cuanto a estas sentencias que tenemos hasta ahora, ¿no? Entonces, adicionalmente, ¿no? Ya enfocándonos un poco más a las personas jurídicas, vamos a tener que de estas sentencias, en realidad, el 55% han sido a sociedades anónimas cerradas, ¿no? Luego tenemos entre sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, ¿no? Y también un buen porcentaje, pero menor, ¿no? De empresas individuales de responsabilidad limitada, ¿no? Entonces, también va de la mano con, digamos, la cantidad de empresas que existen en nuestro país, ¿no? Entonces, al haber mayor de tipologías de SAC, ¿no? Es porque también podemos encontrar que de estas tipologías probablemente muchas de esas empresas sean empresas fachadas, ¿no? O empresas fantasmas, que los términos también son distintos. Entonces, es ahí también donde tenemos mayor responsabilidad, ¿no? Entonces, como personas o como asesores de personas jurídicas, ¿no? O muchas veces responsables de implementar un sistema de PLAP, ¿no? Vamos a tener también esta responsabilidad, ¿no? Al nosotros conocer que el uso de personas jurídicas es un poco más riesgoso, entonces también nosotros tenemos que cubrirnos con un sistema de prevención mucho más robusto, ¿no? Que pueda mitigar esos riesgos, ¿no? Y así también poder evaluar los riesgos hacia afuera, ¿no? Los riesgos que les mencionaba, hacia clientes, hacia proveedores, ¿no? O hacia contrapartes. Respecto a los estándares internacionales, también hay que conocer, ¿no? Cómo es que un sistema de prevención del lavado de activos se tiene que crear dentro de una empresa, ¿no? Entonces, tenemos en realidad los estándares internacionales del GAFI, ¿no? Que son las 40 recomendaciones, que en realidad son 40 recomendaciones a nivel país, ¿no? El GAFI evalúa a todos los países en base a estas 40 recomendaciones y de hecho cada recomendación implica que como país haya implementado las medidas necesarias para minimizar los riesgos del lavado de activos, ¿no? Entonces, y estos estándares internacionales son importantes, ¿por qué? Porque si bien es cierto, evalúan al país,
evidentemente el país a través de sus reguladores, de las autoridades, para poder implementar y estar en un alto estándar en cuanto al GAFI, ¿no? Van a implementar medidas regulatorias hacia los privados, hacia el sector público, ¿no? Pero van a, digamos, estos estándares al final van a decantar en regulaciones, ¿no? O en implementaciones, así como en la creación de las últimas normas que han surgido desde el 2018 más o menos, que nos revisó el GAFI por primera vez, ¿no? Ahora vamos a ver en realidad que el GAFI nos hizo un monitoreo de esta primera evaluación, ¿no? Y vamos a ver en realidad qué nos cambió, ¿no? Entonces, como les mencioné, en el 2018 se hizo una primera evaluación mutua a nivel de Perú, ¿no? Entonces, se emitió en el 2019 este informe de evaluación mutua del Perú, que lo pueden encontrar en la página web del GAFI, ¿no? Es información en realidad gratuita, la recomiendo bastante porque no, ahí nos especifica como Perú dónde estamos, ¿no? Respecto a un sistema nacional de prevención del lavado de activos, ¿no? Y vamos a ver en realidad qué es lo que el Perú va a tener que implementar en adelante, ¿no? Entonces, esa es la comparación en realidad entre la evaluación que nos hicieron en el 2018 y en el 2019 realizaron un monitoreo, ¿ya? Entonces, de hecho, tenemos, en realidad casi nada cambió, lo único que cambió fue la recomendación número 24 del GAFI, ¿no? Que pasamos de estar del 2018 a un parcialmente cumplido, ¿no? Pasamos a mejorar a mayoritariamente cumplida, ¿no? ¿Y por qué? Porque en realidad en ese lapso entre que el GAFI vino a volver a revisarnos, ¿no? Nosotros como Perú habíamos implementado este decreto legislativo 1372, ¿no? Que regula la obligación de personas jurídicas y o estructuras jurídicas de informar la identificación de sus beneficiarios finales, ¿no? Entonces, eso era lo que quería en realidad compartirles con ustedes, ¿no? Es bueno conocer la evaluación a nivel país, porque de aquellos ítems relacionados a cada recomendación del GAFI, que nosotros tengamos que mejorar nuestra calificación, entonces va a decantar en alguna nueva regulación, ¿no? De hecho, en realidad, la publicación de la ley 3424 también nos ayudó a tener una buena calificación en más de uno de los estándares, ¿no? Entonces, y de estas recomendaciones. Entonces, es importante conocer esta base porque de ahí es donde potencialmente salga la nueva regulación. Entrando ya ahora a la base legal peruana, que en realidad se basa mucho de estos estándares internacionales del GAFI, ¿no? Vamos a tener que a nivel de país, ¿no? Tenemos un plan nacional de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Vamos a tener una política nacional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? La ley que crea la unidad de inteligencia financiera, ¿no? El decreto legislativo 1106 de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a minería ilegal, ¿no? Y crimen organizado. Es ahí en esa cuarta norma en realidad donde se van añadiendo también nuevos delitos precedentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí también se añadió la minería ilegal, el crimen organizado, ¿no? Que fueron nuevos delitos que van a generar estas ganancias ilícitas, ¿no? Luego, el decreto ley 25475, ¿no? Que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, instrucción y el juicio, ¿no? Entonces, en realidad toda esta norma fue evaluada por el GAFI, ¿no? Y esta es la norma en realidad principal a nivel de país que, digamos, son los pilares para que el Perú tenga su sistema de prevención del lavado de activos, ¿no? Básicamente está expresado en la primera norma, en el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento Terrorista. Entonces, eso también quería recalcar, ¿no? Un sistema de prevención del lavado de activos
como empresa, nosotros somos un componente adicional para el país, ¿no? Entonces, porque un sistema a nivel país va a estar compuesto por toda la norma que saque a nivel Perú, el robustecimiento también de las entidades como es la UIF, ¿no? También el robustecimiento de cómo mejorar los procesos dentro de otros organismos del Estado, pero de cara hacia el sistema de prevención del lavado de activos y también hacia los privados, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver a qué se refieren con esta normativa relacionada a los privados, ¿no? Pero nosotros como empresa en realidad somos un componente más, ¿no? Entonces, de todo el sistema de prevención del lavado de activos a nivel país. Entonces, vamos a tener una base legal que nos habla ya de implementación del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Yo lo he dividido en realidad en dos, ¿no? En realidad tenemos bastante regulación respecto al sistema regulado por la SBS y la UIF, ¿ya? Y tenemos otro sistema general que en realidad va para todas las empresas a nivel nacional, ¿no? Excluyendo la primera clasificación. Entonces, la primera resolución, ¿no? Es la resolución 2660-2015, es el reglamento de gestión de riesgos del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Vamos a tener la resolución 789-2018, norma de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF, ¿no? En materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La diferencia entre las dos normas es que la primera es una norma destinada a todas las empresas financieras, a los bancos, ¿no? A las cajas, ¿no? En realidad a todo el sistema financiero y bancario. La segunda norma en realidad son a sujetos obligados adicionales que no están regulados por la SBS directamente, pero que tienen que estar bajo supervisión de la UIF, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podríamos encontrar a las empresas del rubro de la construcción, ¿no? A la venta de autos, las casas de cambio, ¿no? Que son en realidad empresas, ¿no? O personas naturales también que se dedican a esa actividad económica, que no están regulados por la SBS, pero sí son sujetos obligados bajo supervisión de la UIF. Vamos a tener también la resolución SBS 369-2018, ¿no? Que aprueba la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, pero aplicable a sujetos obligados bajo el sistema acotado de prevención, ¿no? Entonces, este sistema acotado también añadió nuevos sectores económicos responsables para poder implementar un sistema de prevención del lavado de activos, ¿no? Pero un sistema un poco más acotado, ¿no? Es decir, si en la primera norma estábamos hablando que tenemos que tener un sistema bastante robusto, ¿no? Con implementaciones, gestión de riesgo, ¿no? Muy similar a la tercera en realidad es solamente un sistema acotado que básicamente te pide tener un oficial de cumplimiento, reportar operaciones sospechosas a la UIF, ¿no? Y tener un reporte de operaciones, ¿no? Entonces es un sistema acotado que solamente va para algunos sectores, ¿no? Y dentro de ellos, por ejemplo, pueden estar las procesadoras de pago, ¿no? Los rubros destinados a la venta de alhajas, de joyas, ¿no? Entonces, en realidad son muy puntuales estos sectores en los cuales solamente tienen un sistema acotado. Y vamos a tener otro reglamento, la resolución SBS 5060-2018, ¿no? Que es aplicable a las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con recursos del público, ¿no? Entonces, básicamente, en esta primera base legal, son empresas que van a estar reguladas o por la SBS o empresas que son sujetos obligados que van a tener alguna responsabilidad frente a la UIF, ¿no? De al menos
reportar operaciones sospechosas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no es un regulador directo a esas actividades económicas, pero deben tener al menos un sistema de prevención acotado, ¿no? Del otro lado vamos a tener un sistema general, ¿no? En realidad que es distinto a el sistema regulado por la SBS, ¿no? Entonces vamos a tener a la ley 3424, ¿no? Ley que regula la responsabilidad administrativa de personas jurídicas por el delito de cohecho, activo transaccional, y sus modificatorias, ¿no? Entonces, en realidad esa norma, digamos, si yo no estoy en toda la lista de sujetos obligados por la SBS, entonces me correspondería, ¿no? Ya sabemos que en realidad es una norma de aplicación voluntaria, ¿no? Me correspondería implementar un sistema de prevención del lavado de activos en base a los lineamientos de la 3424, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que también la 3424 no solamente incluye dentro de su sistema, ¿no?, el lavado de activos y financiamiento de terrorismo, ¿no?, sino también el cohecho. Bueno, adicionalmente vamos a tener su reglamento, ¿no? Y lo último en realidad que salió, ¿no?, son los lineamientos para la implementación y funcionamiento del modelo de prevención, ¿no? En realidad considero que es un aporte bastante importante en los lineamientos porque ayudan bastante a poder implementar este sistema de prevención del lavado de activos, ¿no? Y nos puede dar en realidad mayores luces de cómo implementarlo, ¿no? Las evaluaciones de riesgo, si bien es cierto, hablamos de lavado de activos, no podemos dejar de lado también las evaluaciones de riesgos, ¿no? Porque hablando en cualquiera de estos dos sistemas, ya sea en la 2660 o cualquiera de las resoluciones siendo sujetos obligados, ¿no?, o aplicando la 3424, ¿no?, ambas, ambas clasificaciones de normas nos hablan de la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, estas evaluaciones de riesgos son bastante importantes y siempre las recomiendo porque la SBS hizo una evaluación nacional de riesgos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Entonces, vamos a encontrar una evaluación en realidad bastante interesante y nos dice a nivel de país dónde están los riesgos, ¿no? Nos habla también de incluso cómo estamos respecto al financiamiento del terrorismo, ¿no? También nos habla del riesgo, que en realidad es uno de los mayores calificados, ¿no?, en esta evaluación nacional, es sobre la corrupción, ¿no? Entonces, esta evaluación nacional nos va a dar luces de por dónde están los riesgos o por dónde se generan los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Adicionalmente, también evaluó por departamentos, ¿no? Entonces, también vamos a encontrar, ¿no?, si de repente como empresa tenemos oficinas, no solamente en Lima, tenemos oficinas, por ejemplo, en el norte, ¿no?, en el sur, en otros departamentos. En realidad, esta evaluación nacional también incluye una evaluación por departamentos, ¿no?, por regiones. Es ahí donde nosotros tenemos un input para poder identificar también el riesgo de zona geográfica, ¿no? Entonces, vamos a tener bastante información. Si bien es cierto, es del 2016, ya la SBS está evaluando una próxima actualización a esta evaluación nacional, pero es un buen input para poder iniciar en la evaluación de riesgos desde donde nos encontramos, ¿no? Adicionalmente, también hay que resaltar que la SBS hizo evaluaciones sectoriales, ¿no? Esta evaluación nacional, como les mencioné, es a nivel de país, pero también hizo 3 evaluaciones sectoriales que las vamos a poder encontrar en la página web, ¿ya? Hizo una evaluación sectorial de riesgos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo del sector minero, ¿no? Entonces, si hay alguien que está en el sector minero, va a encontrar información directamente de riesgos para ese sector, ¿no? Luego también hizo una evaluación sectorial del sector económico pesquero y otro del maderero, ¿no? Entonces,
La SBC también hizo evaluaciones sectoriales, ¿no? Y si nos encontramos de repente en alguno de esos sectores económicos, vamos a encontrar información de riesgos de lavado de activos, ¿no? Relacionados netamente a esos sectores económicos. Los componentes para la implementación de PLAF, ¿no? Un poco ya tenemos la base legal desde el origen, en realidad internacional, ¿no? Que nos habla del GAFI, ¿no? Y tenemos también la base legal nacional, ¿no? Y dependiendo de dónde nos encontremos, vamos a ir por la regulación, ya sea de la LSBC, o vamos por la regulación en realidad general para todas las empresas, ¿no? Dos componentes bastante interesantes y tenemos que siempre tenerlos en cuenta cuando implementemos un sistema de PLAF, es siempre tener un componente de cumplimiento y otro componente de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, ¿y por qué hay que separarlo? Porque si bien es cierto, antes de repente solamente nos enfocábamos en un componente de cumplimiento, ¿no? Es decir, tener documentación, ¿no? Ahora ya tenemos que hablar de el componente de gestión de riesgos, que nos va a ayudar en realidad a poder enfocar el sistema de prevención del lavado de activos donde realmente esté el riesgo, ¿no? Y eso nos ayuda a poder gestionar los recursos, ¿no? Y a poder gestionar los riesgos adecuadamente, ¿no? Hablando del primer componente, nos dice que es el conjunto de políticas y procedimientos establecidos para definir el marco del sistema de PLAF, ¿no? Entonces, acá vamos a tener netamente todo lo que tenemos que documentar, ¿no? Tener, digamos, los pilares documentados en las políticas, en los procedimientos, ¿no? Y el componente de gestión de riesgos es la base para evaluar el sistema de PLAF, ¿no? Según factores de riesgos y calificarlos con perfil de riesgo alto, moderado, ¿no? Entonces, es una recomendación, pero el sistema de, perdón, el componente de gestión de riesgos va a ser muy importante cuando tenga que evaluar un sistema de prevención, ¿no? Y hay que identificar también qué factores me van a servir para poder evaluar este componente de gestión de riesgos, ¿no? Evidentemente, esta evaluación la vamos a tener que hacer de forma cualitativa y cuantitativa, ¿no? Entonces, por eso es que se recomienda también tener una matriz de gestión de riesgos, ¿no? Calificada en un mapa, por ejemplo, de riesgos, ¿no? Que potencialmente puede ser calificada entre alto, moderado o bajo, ¿no? Entonces, ya hemos mencionado siempre tener nuestras políticas, procedimientos adecuadamente establecidos, ¿no? Y tener nuestro sistema también de gestión de riesgos enfocado en los factores, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos factores? Van a ser el factor cliente, ¿no? ¿Y por qué? Porque no todos los clientes deben ser tratados de la misma forma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gestión de riesgos y de este componente de riesgos, nos va a ayudar bastante a poder asignarle riesgo a mis clientes, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de repente de un cliente que es un PEP, ¿no? Una persona expuesta políticamente, a una persona en realidad que tiene un trabajo fijo y sabemos que trabaja en una empresa privada, ¿no? Entonces vamos a tener clientes de distintos niveles de riesgos, ¿no? Y vamos a tener que identificar y calificarlo para poder implementar las medidas necesarias para aquello que en realidad es riesgo alto, ¿no? También tengo que conocer los productos, ¿no? Y los productos, ¿por qué? Porque de la gama de productos que tengo una empresa, no todos van a tener el mismo riesgo, ¿no? Si tenemos productos, por ejemplo, que están destinados solamente a personas jurídicas, ¿no? Tendrá un riesgo distinto a productos que sean destinados a personas naturales, ¿no? El canal de distribución también es un factor de la gestión de riesgos porque tengo que saber, por ejemplo, si yo doy el servicio o la venta de los productos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, online o tengo oficinas, ¿no? Y brindo, y mi canal de distribución de repente es directa, ¿no? También tengo que poder conocer cómo es la forma en que yo voy a colocar mis productos, ¿no? Distinto riesgo tendrá un canal virtual, ¿no? Porque ahí yo no veo a la persona, no puedo hacer de repente las validaciones necesarias a un canal físico,
¿no? Donde yo puedo identificar plenamente a la persona, ¿no? Otro factor también que es importante para la gestión de riesgos es la zona geográfica, ¿no? La zona geográfica, si es que nosotros también tenemos oficinas, agencias, ¿no? En otras zonas, o incluso si es que tenemos clientes de otras zonas geográficas, ¿no? Entonces, esos factores me van a ayudar a poder evaluar una gestión de riesgos eh, vinculado o que forme parte de un sistema de plan, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta estos dos componentes, ¿no? Entonces, y no solamente guiarnos en que ya, si tengo una política o si tengo procedimientos, ya mi sistema está ok, ¿no? También no puedo dejar de lado el sistema o el componente de gestión de riesgos, ¿no? Porque ambos van a ser complementarios y me van a ayudar a tener un sistema de PLAF mucho más robusto, ¿no? Y que en realidad sí esté enfocado en riesgo. Luego, ya hemos hablado, digamos, de estos dos componentes generales, ¿no? Entonces vamos a pasar a ver los subcomponentes, ¿no? Que en realidad nos ayudan ya a materializar esos componentes generales, ¿no? Y cómo es que yo puedo de repente evaluar que tengo o no ese subcomponente, ¿no? Por ejemplo, un subcomponente importante es el compromiso de la alta dirección, ¿no? Entonces, en realidad un sistema de prevención del lavado de activos que no tenga un compromiso de la alta dirección no va a poder ser implementado, ¿no? Entonces, respecto a cómo puedo yo, digamos, implementar este compromiso de la alta dirección, ¿no? Hay que tener en cuenta, bueno, en realidad el tone at the top, ¿no? Entonces, nos señala que tiene que haber siempre un involucramiento de la alta dirección. Entonces, acá no estamos hablando solamente, digamos, de los jefes de áreas, ¿no? Gerentes, estamos hablando de gerente general, estamos hablando del directorio incluso, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber un involucramiento de la alta dirección. Es complicado, sí, en realidad creo que la parte más complicada cuando se quiere implementar un sistema de PLAF es tener este compromiso, este involucramiento de la alta dirección, pero en realidad es un poco más de llegar a un acuerdo, convencer, ¿no?, a la alta dirección, brindarle también, digamos, las capacitaciones necesarias para generar, ¿no?, conciencia, ¿no? Entonces, si no generamos conciencia en realidad a la alta dirección, mucho menos vamos a generar conciencia dentro de los colaboradores de la empresa, ¿no? Entonces, es muy importante tener este involucramiento de la alta dirección, ¿no? Entonces, ¿qué cosas pueden reforzar este compromiso? Pueden ser declaraciones, ¿no? Por ejemplo, compromisos que cada cierto tiempo o anualmente, ¿no?, la alta dirección se comprometa o declare comprometerse con el sistema de prevención del lavado de activos, ¿no? Otro tema también es importante es la cultura organizacional, ¿no? La cultura organizacional en realidad es clave para poder implantar un sistema de prevención del lavado de activos, ¿no? Porque yo podría tener mis políticas, procedimientos, todos bien aprobados, pero si no existe una cultura organizacional que sea implantado desde la alta dirección, entonces ese sistema no va a ser aplicado, ¿no? Va a existir en papel, pero nunca va a poder ser aplicado, ¿no? Y la cultura organizacional es en realidad ya un plan un poco más mayor, ¿no? Entonces, y en realidad es lo que demanda un poco más de tiempo y nunca hay que dejar desatendido, ¿no? Porque si no vamos de repente con mensajes cada cierto tiempo respecto al sistema PLAF, no vamos reforzando estos involucramientos de todas las áreas, entonces no podemos cumplir con este componente, ¿no? Luego, otro subcomponente es la gestión de riesgos, ¿no? Y la gestión de riesgos nos menciona primero respecto a la identificación de los riesgos como empresa, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hemos dado algunos materiales que nos pueden ayudar a poder evaluar a nivel de país, a nivel de zona geográfica o incluso de sector, dónde es que se encuentran los riesgos, ¿no?
como empresa tenemos que también tomar ese input y poder evaluar desde nuestra empresa dónde es que están los principales riesgos, ¿no? Y ahí podemos hacer matrices para poder identificar los riesgos de lavado de activos, los de corrupción, operacionales, comercial, reputacional, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que haber en una gestión de sistema de prevención del lavado de activos la identificación de estos riesgos, ¿no? También tiene que ser un proceso participativo, y es verdad porque en realidad la gestión de riesgos es algo cíclico, ¿no? Entonces siempre va a estar o siempre va a necesitar que sea evaluada y sea monitoreada constantemente, ¿no? Porque en realidad los riesgos siempre se van a mover, ¿no? Y se van a mover, ¿por qué? Porque las empresas siempre están en constante movimiento, ¿no? Implementamos nuevos procesos, cambiamos de repente de sistemas, ¿no? O creamos nuevos productos, ¿no? Entonces, en cada cambio, al igual que la empresa, ¿no? Esta gestión de riesgos también es participativa, ¿no? Entonces, siempre, cada vez que se evalúe, de repente tener algún cambio sustancial, ¿no? Por el sistema de prevención del lavado de activos, se debería también participar en digamos, en estas evaluaciones, ¿no? Respecto a la metodología también, ¿no? La gestión de riesgos tiene que tener una metodología, ¿no? Que sirva como guía para poder identificar estos riesgos de la empresa, ¿no? Entonces, algo que recomiendo es la ISO 31000, ¿no? O el COSO-RM, que nos dan en realidad indicaciones de cómo evaluar los riesgos, ¿no? Tener un poco también digamos, de ojo con estas normas, porque en realidad son normas internacionales a nivel general, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos de riesgos de lavado de activos, ¿no? Incluso el de corrupción, en realidad van a tener particularidades distintas, ¿no? El otro subcomponente que también lo estábamos mencionando, ¿no? Es el tener políticas de cumplimiento del sistema de PLAF, ¿no? Y tenemos que partir desde un documento bastante importante que es el código de conducta, ¿no? Y si nuestras empresas tienen el código de conducta, hay que evaluar si este código de conducta en realidad tiene componentes del sistema de PLAF, ¿no? Entonces hay que evaluar ese código de conducta y si es que la empresa no lo tiene, implementarlo, ¿no? Tener políticas para la prevención del lavado de activos, ¿no? También, porque es oportuno también tener como una empresa una política general para la prevención del lavado de activos. Esta política en realidad solo te va a dar a nivel general, como lo mencionaba, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los pilares de mi sistema de prevención del lavado de activos, ¿no? ¿Cómo es que voy a enfocar yo mi sistema de prevención de lavado de activos en la empresa, ¿no? Y adicionalmente voy a tener que tener procedimientos de debidas diligencias, ¿no? Y estos procedimientos de debidas diligencias en realidad ya son actividades puntuales de cómo voy a ejecutar o plasmar mi sistema de prevención de lavado de activos, pero de cara hacia mis clientes, mis proveedores, mis contrapartes y colaboradores, ¿no? Entonces, tengo que poder definir estos procedimientos, pero es bueno aterrizarlos solamente dependiendo de cuáles son mis tipos de clientes, mis proveedores, quiénes son mis principales contrapartes, ¿no? Y también mis colaboradores, ¿no? Entonces, estas debidas diligencias tienen que establecer bien a detalle qué es lo que voy a hacer, ¿no? ¿Cómo voy a poder reducir el riesgo de lavado de activos, ¿no? Frente a mis clientes, ¿no? Frente a mis proveedores, contrapartes e incluso a mis colaboradores, ¿no? Y estas debidas diligencias van a dictar los lineamientos, pero no para, digamos, un área de repente del sistema, perdón, un área de prevención del lavado de activos, ¿no? Sino que van a dictar los lineamientos de la primera línea de las áreas operativas, ¿no? O que están de cara al negocio, de poder ejecutar estos lineamientos, ¿no? Entonces vamos a tener una política que es a nivel general como empresa, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestros pilares? Pero también tengo que tener procedimientos específicos de cómo va a ser, por ejemplo, el área comercial
para tener ciertos controles o ciertas responsabilidades, ¿no?, de evaluación de clientes para poder reducir el riesgo de lavado de activos, ¿no? Entonces, de repente, ahí podría establecer ciertos lineamientos generales como buscar en listas negativas a estos clientes, ¿no? Identificar plenamente al cliente, si es persona natural con el DNI, si es persona jurídica con el RUC, ¿no? También tengo que definir hacia mis proveedores, ¿no? Porque de hecho en realidad hay un componente bastante importante en la 30424 que incluso no solamente nos habla de responsabilidades que vamos a tener frente a nuestros proveedores, ¿no?, sino también a nuestras contrapartes. Entonces es importante también tener estos procedimientos de debida diligencia porque va a ayudar a, por ejemplo, un área de finanzas, un área de compras, ¿no?, a poder establecer y tener bien claro cuáles son sus responsabilidades, ¿no?, y actividades de cara al sistema de PLAF, ¿no?, pero dentro de sus procesos, ¿no? Al igual que para los colaboradores, ¿no?, que evidentemente un procedimiento de debida diligencia de colaboradores va a estar destinado al área de recursos humanos, ¿no? Entonces ellos van a saber cuáles van a ser sus responsabilidades, ¿no?, respecto al sistema de prevención del lavado de activos, ¿no? Entonces, estos procedimientos en realidad son más operativos porque nos van a decir cuáles son las actividades a ejecutar y quiénes van a ser los responsables de ejecutar esos procedimientos, ¿no? Entonces, esto es también la parte de tener políticas y tener procedimientos que nos dicten o que nos den la guía de cómo vamos a implementar este sistema de plan. Otro subcomponente importante también es la comunicación y la capacitación, ¿no? Entonces, capacitación permanente, ¿no? Hablábamos también de concientización, empezando desde los directores, ¿no? Y también la gerencia general. Entonces, si yo ya tengo, digamos, una concientización desde los órganos de administración y luego ya empiezo a bajar, digamos, con esta concientización, ya tengo que hacer un plan de comunicación, un plan de capacitación, ¿no? Y este tiene que estar enfocado, ¿no?, primero en tener una capacitación permanente, ¿no? Entonces, tengo que hacer de repente una capacitación anual, ¿no? Entonces, pero no debo dejar desatendida en todo el año, ¿no? Puedo enviar, por ejemplo, mensajes informativos, ¿no? Para poder seguir generando concientización. Otra característica importante es que mis capacitaciones tienen que ser diferenciadas, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que diferenciar la audiencia, ¿no? Entonces, es distinto que yo realice una capacitación, de repente la parte administrativa, ¿no? Donde en realidad sus necesidades son distintas de cara al sistema PLAB, ¿no? A diferencia del área operativa, ¿no? El área operativa que generalmente son los que están en el día a día del negocio, ¿no? Y que en realidad van a estar, digamos, y que tienen que tener en realidad pleno conocimiento de las debidas diligencias, ¿no? Entonces yo tengo que diferenciar también a quiénes voy a capacitar y cómo los voy a capacitar, ¿no? Porque si no, tampoco nos va a ayudar para poder seguir implementando la concientización, ¿no?, y la cultura. Un canal de denuncias también es un componente importante, ¿no? Este puede ser in-house o puede ser tercerizado, pero siempre tiene que existir un canal de denuncias. Y es importante que este canal de denuncias o que este proceso en realidad de denuncias asegure, ¿no?, que las denuncias sean anónimas, ¿no? Y adicionalmente tiene que haber mecanismos de protección para las personas que denuncian, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en realidad el proceso de evaluar esta denuncia puede tomar un tiempo, ¿no? Entonces hay que asegurar y tener ciertos mecanismos de protección para esta persona que realizó la denuncia, ¿no? Y tiene que haber también protocolos claros, ¿no?, para evitar justo que se vaya a exponer a la persona que denunció o se vaya a exponer la denuncia, ¿no? Entonces hay que tener también protocolos claros.
Otro subcomponente es la supervisión y monitoreo, ¿no? Evaluación de efectividad del sistema, ¿no? Y eso es en realidad el objetivo, ¿no? Entonces, yo siempre tengo que tener también un componente o un subcomponente de supervisión, ¿no? ¿Para qué? Para poder evaluar si mi sistema está funcionando o no. Es decir, si yo implanté políticas, procedimientos, estoy capacitando, entonces tengo que tener un sistema para poder evaluar, ¿no? Y eso lo puedo evaluar, por ejemplo, cuando revise mis clientes, ¿no? Si es que hay clientes que tengo de repente que son de riesgo alto, ¿no? Y, y hay nuevos de repente clientes y no se nos comunicó, entonces ahí podría tener una falencia en el sistema, ¿no? Pero siempre debe existir ciertos mecanismos para evaluar el sistema de prevención del lavado de activos, ¿no? Tiene que haber también evaluación a los principales procesos de debida diligencia, ¿no? Entonces, los procesos de debida diligencia, como son procesos bastante importantes y en realidad son los pilares para que la primera línea, la línea operativa, pueda establecer y conocer sus responsabilidades, yo tengo que evaluar, ¿no? Entonces, si yo tengo procedimientos de debida diligencia, por ejemplo, para mis clientes, ¿no? Y el responsable de ese proceso es el área comercial, entonces yo tengo que evaluar ese proceso, ¿no? Evaluar si es que esa área está cumpliendo con esas responsabilidades de debida diligencia, ¿no? Y lo mismo también puedo hacer con el área de recursos humanos, para los procedimientos de debida diligencia de colaboradores, ¿no? Al área de finanzas o compras, ¿no? Para poder evaluar el procedimiento de debida diligencia de proveedores o contrapartes, ¿no? Entonces, el componente de supervisión y monitoreo también es importante porque me va a ayudar a ver si es que mi sistema está funcionando, ¿no? Y como cualquier sistema en realidad de gestión, o bueno, de gestión de riesgos, tiene que ser evaluada para poder mejorarla, ¿no? O para hacer cambios respecto de algún control que no está funcionando, ¿no? El otro componente es tener un encargado de liderar el sistema de prevención del lavado de activos, ¿no? Y financiamiento del terrorismo, ¿no? Lo que en realidad en el sector financiero, bancario, ¿no? Y de sujetos obligados, lo llamamos oficial de cumplimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo es que también yo puedo o tengo que tener en cuenta si es que como empresa se va a designar a un oficial de cumplimiento, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es que tiene que tener un alto nivel jerárquico, ¿no? ¿Y por qué? Porque debe permitirle tener independencia, ¿no? Para poder realizar esta gestión, porque como han visto, hay actividades que en realidad un poco que pareciera que sea de tipo auditoría, ¿no? Entonces, porque voy a ir a otras áreas, ¿no? A poder levantar e identificar los riesgos desde esas áreas, ¿no? Y también voy a evaluar esas áreas. Entonces, es muy importante tener independencia, ¿no? Independencia también hacia arriba, ¿no? Es decir, eh, tengo que tener independencia si es que yo de repente identifico un riesgo potencial, ¿no? Y si este riesgo potencial de repente va a poner o va a estar en contra de repente de alguna decisión comercial, ¿no? Yo tengo que tener toda la independencia de poder escalarlo, ya sea al directorio, ¿no? Y que se tome conocimiento, ¿no? Entonces la independencia es muy importante, ¿no? Para poder ya sea revisar hacia abajo a las áreas operativas, como también poder entregar información importante del negocio hacia los directores o hacia la gerencia general, ¿no? Adicionalmente, también hay que tener en cuenta que un encargado de liderar un sistema de prevención del lavado de activos tiene que tener los recursos adecuados, ¿no? Y la infraestructura. Y esto es importante para qué? Para poder hacer este seguimiento al sistema de prevención del lavado de activos y a la implementación en sí, ¿no? Y en realidad los recursos adecuados no solamente estamos hablando, digamos, de temas
de tener sistemas, de tener, no sé, una computadora, ¿no? Sino también de tener de repente apoyo de otras personas, ¿no? Entonces los recursos en realidad son bastante importantes para poder también implementar un sistema de plaf, ¿no? Listo. Ahí he tratado de cumplir en realidad con el horario que me han asignado. Espero haberles dado en realidad estos lineamientos generales. De hecho, si nos enfocamos en revisar uno a uno y a detalle cómo implantarlo, nos podríamos tomar muchas más horas, pero creo que es en líneas generales estos componentes y subcomponentes, ¿no? Que ya sea si estoy en una empresa regulada por el SBS o si estoy en una empresa no regulada y quiero implementar una 3424, también me va a ayudar tener en cuenta estos pilares, ¿no? Entonces, acá termino. Gracias por su participación. Muchísimas gracias, estimada doctora Córdoba. Ha sido muy grato poder contar con su sesión, bueno, con su disertación el día de hoy en esta segunda sesión del curso de Buenas Prácticas Empresariales. Estimada doctora, tenemos una pregunta por parte de un usuario, se la traslado. Dice, comenta Luis Adolfo Meneses. ¿Considera que parte de un sistema de prevención debe haber una política de rotación del personal en áreas de riesgo, así como quien controla el oficial de cumplimiento o gerente de prevención? Muchas gracias. Gracias, me había quedado bien. Sí, sí, sí. Una política de rotación de personal en áreas de riesgos. Sí, es que es una política, digamos, de rotación dentro de un área de riesgos. Entiendo que hay empresas que tienen áreas de riesgos mucho más grandes, ¿no? Entonces, algunas tienen áreas de riesgo operativo, también otra área de riesgo comercial, ¿no? Otra de riesgo de lavado de activos. Si es una rotación entre esas subáreas de riesgos, sí, sí sería recomendable porque de hecho cada riesgo tiene alguna consideración similar, ¿no? Entonces eso es un enriquecedor porque alguien que de repente tiene los conocimientos de riesgo operativo puede ayudar a evaluar otros riesgos, ¿no? Entonces eso sí es que es dentro, pero que sea una rotación de personal entre un área de riesgos y otra área, por ejemplo, área comercial o área, no sé, de recursos humanos. Entonces, ahí no, porque en realidad un área de riesgos es muy especializada y debe tener ciertos conocimientos necesarios de riesgos para poder llevar a cabo la función, ¿no? Y de hecho, algo muy importante que no lo puse en la PPT es que existen a nivel de empresa 3 líneas de defensa muy marcadas, ¿no? Entonces, la primera línea de defensa en realidad es donde están las líneas de la gestión de riesgos, ¿no? En la primera línea de defensa de la gestión de riesgos están todas las áreas operativas, ¿no? Estamos ahí el área comercial, el área de recursos humanos, ¿no? El área de finanzas, ¿no? Etcétera. Entonces, todos son áreas operativas. En la segunda línea de defensa de gestión de riesgos están las áreas netamente de riesgos, ¿no? Si de repente es una gerencia de riesgos, ¿no? Y también está el área de cumplimiento, ¿no? Entonces, esta es la segunda línea que tiene que ser marcada y diferenciada de la primera línea, porque la segunda línea es un área especializada y de apoyo para la primera línea, ¿no? Y tenemos también otra tercera línea de defensa, que es la auditoría interna, el área de auditoría interna, ¿no? Que en realidad es un revisor de la implementación de todo el sistema, ¿no? Muchísimas gracias, estimada doctora. Bueno, Luis nos hace una precisión, nos dice que se trata, dice, bueno, es que hay un personal que está a cargo de daños y en ese tiempo tienen cuestionamientos a sus funciones como antecedentes de infracciones, por ejemplo. Ya, que está. Bueno, ahí podríamos revisar de repente los requisitos, ¿no? De funciones de ese puesto,
¿no? Entonces se podría evaluar un cambio a esa persona que de repente, por más que tenga los años o varios años en una empresa, en un área de riesgos de cumplimiento también es importante tener los conocimientos, ¿no? Y eso va de la mano con, por ejemplo, la descripción de puestos que tenga una empresa, ¿no? Entonces, si una persona no está cumpliendo de repente con los requisitos mínimos para esa posición, entonces es algo a evaluar, ¿no? Y que se puede pedir un cambio de esa persona, pero un cambio permanente, o sea, no es que sea de rotación. Muchísimas gracias, estimada doctora Córdoba. En efecto, esas han sido las preguntas por parte del público esta noche. Le queremos agradecer a nombre de todo el equipo de Biloyer y también por parte del equipo de Bordes por su apoyo en esta sesión y además por haber respondido a las preguntas de forma tan amable. Esperamos contar con usted en un futuro proyecto y muchísimas gracias nuevamente, estimada doctora. Listo, gracias, buenas noches a todos. Muy buenas noches, estimada doctora. Estimados participantes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el día de mañana con las dos siguientes ponencias a cargo del doctor David Caballero Horna con el tema de importancia de los procedimientos de investigación interna en las organizaciones y también con el doctor Mauricio Elcedo Arana con el tema de pautas para un adecuado procedimiento de sensibilización de un programa de compliance. Recuerden que el curso se va a realizar toda esta semana, son 2 sesiones por semana y al finalizar esto van a poder rendir un examen, el cual consta de 10 preguntas de forma objetiva de todas las clases que se ha desarrollado. Eso ha sido todo por hoy, estimados participantes, y nos vemos el día de mañana. Somos Biloyer, muy buenas noches, muchas gracias.